Les comento que vamos a iniciar la grabación de la sesión, ¿ok? Para que todos estén enterados. Entonces, miren, estoy compartiendo mi pen tablet. Miren, espero que esta parte quede bien explicada. Miren, el estudio del trabajo, el estudio del trabajo se divide en dos grandes áreas. Uno es el análisis de los métodos y dos es la medición del trabajo. Esas son las dos grandes áreas en las que se divide el estudio del trabajo. El análisis de métodos también es mejor conocido como ingeniería de métodos. Así se le conoce de manera genérica. Entonces, tenemos el estudio del trabajo y su composición está asociada al análisis de los métodos, que es comúnmente conocida como ingeniería de métodos, y la medición del trabajo. La ingeniería de métodos es el análisis de cómo hacer cada vez mejor las cosas. Y la medición del trabajo es lo que nosotros conocemos o lo que todo el mundo conoce como estudio de tiempos. Así es como está dividido el estudio del trabajo. En realidad, la materia que normalmente conocemos como ingeniería de métodos debería llamarse estudio del trabajo. Ok, una vez visto esta parte, voy a regresar a los apuntes. Los voy a compartir nuevamente. Aquí están los apuntes. Entonces, miren, ¿qué es el estudio del trabajo? Vamos a analizar su definición. El estudio del trabajo es el examen sistemático de los métodos para realizar actividades con el fin de mejorar su utilización o la utilización eficaz de los recursos. Esto podríamos tomarlo como la definición de ingeniería de métodos. Entonces, del diagrama que les puse de la Pen Tablet, vemos que el estudio del trabajo se divide por un lado en la ingeniería de métodos y aquí está su definición. Es el examen sistemático de los métodos para realizar actividades con el fin de mejorar la utilización eficaz de los recursos. Y además, el estudio del trabajo implica establecer normas de rendimiento con respecto a las actividades que se están realizando. ¿Cuáles son las normas de rendimiento? Pues es la medición del trabajo. ¿Qué quiere decir la medición del trabajo? Pues son los estudios de tiempos. Ahora, los estudios de tiempos pueden ser de varias formas. Ahorita lo vamos a ver. La medición del trabajo se puede realizar de diferentes maneras. Entonces, el estudio del trabajo incluye las dos grandes áreas de la ingeniería, que es ingeniería de métodos y el estudio del trabajo. De ahí radica la importancia de lo que es el estudio del trabajo. ¿Por qué es tan importante el estudio del trabajo?
¿Por qué esta materia le da al ingeniero industrial la característica y las condiciones que debe tener? ¿Cuáles son? Las de siempre cuestionar todo. Si partimos de la definición de ingeniería de métodos, debemos examinar permanentemente los métodos. Un ingeniero industrial, su área de trabajo es la línea de producción, porque solo conociendo la línea de producción es como un ingeniero industrial puede mejorar los métodos de fabricación. ¿Cómo un ingeniero industrial podría mejorar un método de fabricación si nunca se pone en la planta y ni la conoce, ni conoce los procesos? Difícilmente podría cumplir con esa función. Y la medición del trabajo es definir normas de rendimiento. ¿Qué es eso? Pues decir, en la operación 10 de la línea de producción fulana, la norma de rendimiento son 300 piezas por turno. Esa es la norma de rendimiento. Definir la cantidad de piezas que se deben fabricar o que se deben elaborar en cierto tiempo. Esas son las normas de rendimiento. Entonces, bueno, ya vimos lo que es el estudio del trabajo. El estudio del trabajo es el concepto más amplio de lo que es en común denominado la ingeniería de métodos, porque la incluye y además se agrega lo que es la medición del trabajo. Bien, dice, por lo tanto, el estudio del trabajo tiene como objeto examinar de qué manera se están realizando el trabajo necesario excesivo o el uso antieconómico de dichos recursos y fijar el tiempo normal de la realización de esa actividad. Este diagrama que les voy a comentar ahorita es un diagrama muy importante. ¿Por qué? Pues porque miren, todos los trabajos, todas las actividades que se realizan dentro de una organización, dentro de cualquier planta, dentro de cualquier área de trabajo, está constituida por varias secciones. Aquí estamos hablando que todo esto es el tiempo de una operación. Todo esto es el tiempo de una operación. El tiempo de una operación se divide en ¿qué? Se divide en 4 partes. La primera es el contenido básico de trabajo. ¿Qué es el contenido básico de trabajo? El contenido básico de trabajo es el tiempo irreductible que se debería utilizar para realizar cualquier actividad. ¿Qué quiere decir que es irreductible? Que no se puede reducir, que es el tiempo perfecto, que es a lo que un ingeniero industrial debería aspirar cuando hace las mejoras a los métodos. Encontrar ese tiempo perfecto que no esté afectado por ninguna ineficiencia. Obviamente, siempre habrá ineficiencias ocasionadas ¿por qué? Pues por estas 3 causas que hacen que prácticamente sea imposible alcanzar el contenido básico de trabajo. ¿Cuáles son esas ineficiencias? Bueno, el contenido básico adicional ocasionado ¿por qué? Por un mal diseño, una mala utilización de los materiales. Esas son unas de las causas por las cuales no se puede alcanzar el tiempo perfecto, que es el contenido básico del trabajo. Y luego está contenido del trabajo adicional por causa de los métodos de fabricación, operaciones ineficientes. Entonces, la primera causa tiene que ver con qué? Con el diseño del producto, con el diseño de los materiales que se utilizan. Esas ineficiencias le agregan tiempo al tiempo básico o al contenido básico de trabajo. De esa manera es imposible que podamos alcanzar el contenido básico de trabajo. Por otro lado está el contenido de trabajo adicional ocasionado por malos métodos, ¿sí? U operaciones improductivas. ¿Cuáles son esas operaciones improductivas? El hecho de que un material se ande paseando por toda la planta, porque al pasar de una operación a otra, resulta que las 2 operaciones que deberían estar pegadas están una de cada extremo de la planta y para llevarlo de una operación a otra lo tiene uno que andar acarreando. Esas son operaciones ineficientes. Y finalmente está el tiempo improductivo imputable al trabajador. ¿Qué es esto? Bueno, pues que a veces los trabajadores
hoy no tienen ganas de trabajar, hoy no es un día bueno para ellos. Entonces, esa ineficiencia se refleja en que muy es muy imposible, o es prácticamente imposible que alcancemos el contenido básico del trabajo. Entonces, siempre que ustedes analicen una operación, deben tener presente que la operación se divide en 4 secciones. El contenido básico del trabajo, que es el tiempo perfecto. Luego, el contenido básico de trabajo resulta afectado por ineficiencias. La primera de ellas es el diseño del producto, el diseño de los materiales. La segunda es por los métodos mal diseñados, mal implementados. Y la última, los tiempos achacables al operador. ¿En dónde está la actividad del ingeniero industrial? ¿En dónde se concentra la actividad del ingeniero industrial? Pues se concentra en estas dos. Pocas veces podemos hacer algo para que animemos al trabajador, si hoy tiene un día malo, a que haga, mejore su estándar, mejore su rendimiento. Pero en dónde sí podemos actuar, que de hecho es el área de actividad del ingeniero industrial, en la parte A y B, ocasionados por trabajos ineficientes ocasionados por un mal diseño, trabajos ineficientes ocasionados por un mal método. Siempre que ustedes analicen una operación, tengan presente esto y acuérdense que el enfoque que tiene la ingeniería industrial es el de atacar las causas A y B. Y como pueden ver ustedes, la proporción de los tiempos, el mayor tiempo perdido es ocasionado por un mal método de fabricación. Bien, una vez explicado lo anterior, pasemos a la definición del contenido básico del trabajo. Significa, por supuesto, la cantidad de trabajo contenida en un producto o en un proceso medido en horas de trabajo o en horas máquina. El contenido básico de trabajo es el tiempo mínimo irreductible que se necesita teóricamente para obtener una unidad de producción. Como ya lo habíamos visto, es el tiempo perfecto, que prácticamente es imposible alcanzar. Luego, el contenido de trabajo suplementario debido a deficiencias de diseño o en la especificación del producto de sus partes o a la utilización inadecuada de materiales. ¿Qué sucede? Bueno, el contenido excesivo de trabajo ya vimos que puede estar hecho bueno, puede estar compuesto por el trabajo suplementario por deficiencia en el diseño. Entre otras causas está que deficiencia o cambio frecuente de diseño, desechos de materiales y normas incorrectas de calidad. Cambios frecuentes de diseño, es muy común o es probable que tengamos que estar implementando constantemente cambios en el diseño. Y como es la industria en la actualidad, en donde los diseños, cuando se hace un cambio, se mandan al área de producción sin haberlo analizado correctamente, a la mera hora está uno improvisando cómo sacar el lote piloto, que cómo cumplirle al cliente con una corrida de material, que al final acabamos entregando 100 piezas utilizando material para fabricar 1000 piezas. 900 piezas son de desecho, de scrap, y 100 piezas son las que se entregan y que la verdad nadie supo cómo le hicieron para sacarlas en buenas condiciones. Luego está los desechos de materiales. Los componentes de un producto pueden estar diseñados de tal modo que sea necesario eliminar una cantidad excesiva de material para darle su forma definida. ¿Qué quiere decir eso? Déjenme permitir la entrada a los compañeros de ustedes que se están integrando. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces cuando hacemos un maquinado de material resulta que partimos de una barra redonda de 2 pulgadas y tenemos que hacer una barra redonda de 1 pulgada, o sea, le tenemos que quitar 1 pulgada de material. Esas son ineficiencias, ¿sí? Esos son diseños de operaciones, diseño del producto que para poder obtenerlo necesitamos emplear una cantidad muy grande de recursos. ¿Cuánto vamos a tardar en tornear una pieza y bajarla de 2 pulgadas a 1 pulgada? Es excesivo el trabajo que se tiene que realizar.
Y finalmente, normas incorrectas de calidad. ¿Qué sucede en este punto? Bueno, a veces los ingenieros del producto, que en las empresas donde ustedes trabajen a lo mejor no existen, pero que en una empresa pequeña sí pudiera existir, un ingeniero del producto se encarga de diseñar el producto. ¿En base a qué? Pues a las necesidades que Mercadotecnia le hace llegar de los estudios mercadológicos de la oportunidad que se pudiera presentar en el mercado. Entonces, se hace la solicitud de un diseño nuevo y a veces el ingeniero del producto, para garantizar supuestamente que la calidad sea la adecuada, impone tolerancias muy cerradas, cuando a lo mejor la habilidad del proceso, o sea, el CP y el CPK del proceso, no da esas tolerancias. Entonces va a ser prácticamente imposible obtener productos con tolerancias tan cerradas. Eso tiene que ver con las normas incorrectas de calidad. Luego viene el contenido suplementario debido a métodos ineficientes de producción o de funcionamiento. Estamos hablando de los métodos de fabricación. Tenemos mala disposición y utilización del espacio. Muchas veces el operador está en un área de ensamble manual, y resulta que los contenedores en donde tienen las piezas están revueltas, y cada vez que necesita una pieza para poderla ensamblar en el ensamble del producto, tiene que andar buscando entre varios contenedores hasta que encuentra la pieza. El espacio debe de estar bien definido de tal manera que el operador no dude en dónde tiene que encontrar las piezas para sus ensambles. Luego, inadecuada manipulación de los materiales. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros hacemos acarreos, si los operadores, bueno, para empezar, si se tienen que hacer muchos acarreos, eso es una ineficiencia. ¿Por qué? Porque si una operación está, como ya se los comentaba hace unos momentos, si una operación está al otro lado de la operación subsecuente, acarrear el material de un lado a otro crea ineficiencias de acarreo. Entonces, tenemos que hacer estudios de ingeniería en donde busquemos la mejor distribución de las áreas de trabajo y de la planta para localizar lo más cercana posible la secuencia de operaciones. Luego, interrupciones frecuentes de pasar la producción de un producto a otro, los ajustes de las máquinas. Sobre todo en las áreas de troquelado. En las áreas de troquelado, si no se trabaja con SMED, el tiempo de ajuste de una máquina, de una prensa troqueladora, resulta ser a veces hasta de horas. Entonces, el hecho de cambiar un producto, o sea, un modelo por otro, el tiempo de ajuste de las prensas es tardadísimo. Entonces, ¿qué tenemos que utilizar? Ingeniería de métodos para reducir los tiempos de ajuste de las máquinas. De eso se trata este punto, en donde los cambios de producto o cambio de modelo se hacen de una manera tan ineficiente que se tarda mucho en hacer el cambio del producto. Luego, métodos de trabajo ineficaz. Ya hablamos de lo que es la ingeniería de métodos. Necesitamos diseñar, así como se diseñó el producto, un método se diseña. Luego, mala planificación de las existencias. ¿Cuántas veces? Seguramente ustedes se han dado cuenta que van a la planta y resulta que muchas máquinas están paradas porque los materiales no están a tiempo para que se puedan procesar. Y finalmente, averías frecuentes de maquinaria y equipo. Todas estas son causas de ineficiencias que le agregan tiempo al contenido básico del trabajo. Y finalmente tenemos el trabajo resultante por la aportación de recursos humanos: ausentismo, falta de puntualidad, mala ejecución del trabajo y riesgo de accidentes y lesiones. Y ahora está aquí el diagrama mejor definido, con más, con más detalle de las causas que están ocasionando que haya tiempos suplementarios que se le agreguen al contenido básico del trabajo. Enseguida tenemos conceptos generales del estudio del trabajo. El estudio de trabajo como método sistemático de optimización. ¿Qué quiere decir que es un método sistemático? Que es una secuencia de pasos. Un ingeniero industrial debe dominar esa secuencia de pasos. No puede estar improvisando
cuando hace una mejora a los métodos, no puede improvisar la técnica. Ya está definida la técnica. Son una secuencia de pasos que se tienen que cumplir para que el estudio de la operación, el estudio del trabajo sea lo adecuado. De otra manera, el resultado del análisis va a ser insuficiente, va a ser, o sea, no va a ser o no va a tener la repercusión que estamos buscando porque no aplicamos correctamente la metodología. Entonces, deben ustedes entender que el estudio del trabajo es una metodología. Luego dice, el estudio del trabajo es un medio para incrementar la productividad de un sistema productivo. Más adelante en los apuntes, y de hecho ustedes ya lo vieron en la tarea, hay un cálculo o hay un ejemplo de cómo se calcula la productividad. Déjenme, les comparto nuevamente mi pen tablet para explicarles estos dos puntos. Hay dos puntos que en el ámbito de la industria se confunden. Un ingeniero industrial no puede confundir estos dos conceptos. Y de hecho los deben aprender de memoria. Los dos conceptos que tenemos y que ustedes deben tener perfectamente claro es la productividad y la eficiencia. Son dos conceptos diferentes y las dos tienen una manera de calcularse. Los ingenieros industriales deberíamos de tener esto siempre presente, porque es una manera de justificar parte de nuestro quehacer. ¿Qué es la productividad? Es la relación que existe entre lo que se produce y los recursos utilizados para hacerla. Esta es la fórmula como se debe calcular la productividad. Es la relación que existe entre lo que se produce y los recursos utilizados para hacerla. ¿Y qué es la eficiencia? La eficiencia es lo que se produce y lo que se tenía que haber producido. En el apunte dice, solo a través de la productividad o del incremento de la productividad se genera riqueza. ¿Por qué? ¿Por qué se afirma eso? Fíjense, les voy a poner un ejemplo. Voy a quitar lo que es la eficiencia para poder ejemplificar de una mejor manera lo que es la productividad, porque de hecho es uno de los conceptos más importantes de la ingeniería industrial. Imagínense ustedes que ustedes son dueños de una empresa. Ustedes, al ser dueños de una empresa, están buscando a alguien que les ayude a hacer que su empresa sea más productiva. Entonces, llega un ingeniero y les dice, no se preocupe, yo me voy a encargar de que usted se olvide de la empresa porque van a ser tan buenos mis resultados que va a dejar de preocuparse. Y ustedes le preguntan, ¿y cómo le vas a hacer? Y él dice, ¿cuántas piezas hace ahorita? Y ustedes le contestan, bueno, actualmente hacemos 10 piezas y utilizamos 2 personas. Es decir, tenemos una productividad de 5 piezas por persona. ¿Por qué? Porque lo que se produce partiendo de la fórmula de la productividad, lo que se produce son 10 piezas y se utilizan 2 personas. Entonces, lo que se produce son 10 y los recursos utilizados son 2 personas. Y esta persona les dice, pues yo lo tengo muy fácil. ¿Por qué?
Yo me comprometo a incrementar la producción a 20 piezas y lo único que necesito es pasar de 2 a 4 personas. ¿Esto está incrementando la productividad? No. ¿Por qué? Porque la relación que existe sigue siendo la misma, 5 piezas por persona. Lo único que está haciendo es incrementar la producción, pero utilizando una cantidad proporcional de recursos igual. Entonces no está incrementando la producción. Esto no es mejorar la productividad. Entonces, ¿cuándo se incrementa la productividad? La productividad es cuando pudiéramos decir, no se preocupe, yo voy a seguir haciendo 10 piezas, pero solamente necesito una persona. ¿Cuál es la productividad? Va a ser 10 piezas por persona. Entonces, aquí sí se incrementó la productividad porque pasamos de 5 piezas por persona a 10 piezas por persona. La otra sería decir, ok, no me voy a deshacer de nadie, pero voy a sacar 20 piezas por 2 personas. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos incrementando la productividad porque tendríamos 10 piezas por persona. Ahí está. Ese es un ejemplo de cómo la productividad genera más riqueza. ¿Por qué? Pues porque con la misma cantidad de recursos, ¿sí? O con menos, la producción se incrementa. La relación que existe entre uno y otro es mejor. Luego entonces se crea mayor riqueza. Aquí no estamos creando mayor riqueza. Estamos trabajando exactamente igual. No hay un incremento de la productividad. Eso es en cuanto a la productividad. Ahora, les quiero explicar lo que es la eficiencia. Ya vimos que la eficiencia es la relación que existe entre lo que se tenía que producir y lo que realmente se realizó, entre lo que se hizo. Por ejemplo, si ustedes al hacer una medición del trabajo en una operación definen que en un turno se tienen que hacer 1000 piezas por turno y el operador hace 900 piezas por turno, ¿cuál es su eficiencia? Déjenme, saco mi calculadora. Si nosotros dividimos 1000 piezas entre 900, se tenían que haber hecho 1000 piezas y se hicieron 900. ¿Cuál es la eficiencia? ¿Sí? Lo que se hizo fueron 900, lo que se tenía que hacer son 1000 piezas. Perdón, la relación está al revés. Lo que se produjo entre lo que se tenía que producir. La relación está al revés. Entonces, tenemos lo que se produjo entre lo que se tenía que producir. Ahí está. Aquí la relación cambia, es al revés. Si se tenían que producir, si se produjeron 900 piezas, cuando se tenían que haber producido 1000 piezas, la relación que existe es de 900
entre 1000. Y esto nos da una eficiencia de, y esto es igual al 90%. Es decir, está trabajando por debajo del estándar. Si tenía que haber hecho 1000 piezas, se hizo 900, está trabajando al 90% de eficiencia. Si el operador hace 1100 piezas, cuando se tenían que haber producido 1000, ¿cuánto es su eficiencia? 110%. Quiere decir que está trabajando por arriba del estándar. Está produciendo más de lo que se le pide. Entonces, esta es la manera de calcular la eficiencia. Así sabremos qué tan bien o qué tan mal está trabajando las áreas productivas. Bien, ahora voy a compartir los apuntes. Ahí está. Dice, uh, um, bien, estamos hablando de los conceptos generales del estudio del trabajo, ¿sí? Y luego vemos, estamos aquí en este punto. El estudio del trabajo es un medio para incrementar la productividad de un sistema productivo mediante metodologías de organización de secuencias y métodos. Este método regularmente requiere un mínimo o ninguna inversión. El estudio del trabajo es un método sistemático. Por ende, mantiene un orden que vela por la eficiencia de los procesos. Nuevamente, encontramos la palabra que es sistemático. Sistemático quiere decir que existe una metodología muy clara que debe seguirse para que podamos mejorar constantemente los procesos de fabricación. El método más exacto para establecer normas de rendimiento de las que depende la planificación, programación y el control de las operaciones. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros sabemos que la operación tiene que sacar o que el turno de trabajo tienen que salir 1000 piezas diarias, pues esa será la base para planear la producción sobre 1000 piezas como base. ¿Qué pasa si por ineficiencias, es decir, por una eficiencia muy baja, en lugar de sacar 1000 piezas, saca 900 piezas? Obviamente todo eso va a tener una repercusión. ¿Por qué? Pues porque los programas de producción, el control de las operaciones, no va a poder ser suficiente para, sobre todo, cumplir en tiempo con los clientes. Finalmente, contribuye al establecimiento de garantías respecto a seguridad e higiene. Una de las responsabilidades más serias de un ingeniero industrial es cuidar la integridad física de los operadores. No es suficiente que nosotros hagamos bien nuestro trabajo, mejorando los métodos, haciendo más productiva la planta. También está bajo nuestra responsabilidad garantizar la seguridad e higiene del operador. Si nosotros vemos que una operación en donde se necesita cierto nivel de intensidad luminosa no es suficiente, el operador no va a ver bien. Si nosotros vemos que un operador tiene que en su operación cargar una pieza de 10 kilos, pues a lo mejor en la primera hora lo va a hacer sin mayor problema. Pero véanlo ustedes después de trabajar 7, 8 horas en su turno de trabajo, cómo va a estar con la espalda molida. No es suficiente con mejorar los métodos. Tenemos que cuidar la integración de los operadores. Tenemos que cuidar que esas operaciones se hagan de una manera eficiente, porque primero, evitamos riesgos de trabajo, evitamos accidentes, pero además incrementamos la productividad. Luego viene la utilidad del estudio del trabajo, tiene un periodo de percepción inmediato. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros mejoramos un método de fabricación, prácticamente de manera inmediata nos damos cuenta si el método es más eficiente que el otro. Prácticamente de manera inmediata.
Obviamente, el nuevo método estará afectado por la curva de aprendizaje del operador. ¿Qué quiere decir? Que al cambiarle el método de trabajo, él va a tener que acostumbrarse al nuevo método de trabajo, va a tener que aprender la operación y solo hasta entonces que domina la operación podremos evaluar la mejora. Haciendo una medición del trabajo, podemos comparar el tiempo de la operación anterior con el tiempo de la operación actual. Pero nosotros nos damos cuenta prácticamente de inmediato cuando un método es funcional o no, un método nuevo que estamos implementando. Luego dice, la aplicación de la metodología del estudio de trabajo es universal, por lo que es aplicable a cualquier tipo de organización. O sea, nuestra carrera se llama ingeniería industrial. Pero no quiere decir que nuestra área de trabajo sea solo la industria. Un ingeniero industrial puede desarrollar actividades en cualquier actividad que se requieran personas. Cualquier actividad que sea necesaria a una persona, nosotros debemos tener la capacidad de analizar cómo hacer mejor las cosas. Entonces, ¿de qué dependerá? ¿De qué dependerá? Pues dependerá de la habilidad del ingeniero industrial de aplicar correctamente todas estas metodologías. Si ustedes no aprenden a aplicar todas esas metodologías, definitivamente va a ser prácticamente imposible que ustedes puedan mejorar los métodos de fabricación. Si no aprenden la metodología de manera correcta, no van a aplicar correctamente la metodología. Entonces, ¿qué sucede? Pues los métodos de trabajo que pudieran desarrollar van a ser ineficientes. Y finalmente, es relativamente poco costoso y de fácil aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que muchas veces con mejorar un área de trabajo, poniendo contenedores, empleando nuestra habilidad para innovar, podríamos hacer que una operación se mejorara y prácticamente es sin costo, porque muchas veces con lo mismo que hay en la planta se pueden hacer, mejorar los métodos, hacer contenedores, redistribuir el área de trabajo. Y ahora pasamos al 2.4.2, técnicas del estudio del trabajo. Ya vimos, hace un ratito lo comenté, que las técnicas para el estudio del trabajo son dos. El estudio del trabajo se divide en el estudio de métodos y la medición del trabajo. ¿Y esto qué va a traer como consecuencia? La combinación de estas dos herramientas del ingeniero industrial nos lleva a mejorar la productividad. Vamos a poder generar mayor riqueza. Entonces, la importancia de aplicar correctamente estas dos metodologías es porque al final vamos a poder generar mayor riqueza. Esa es la importancia de esto. Y vemos aquí la definición del estudio de métodos. Es el registro y examen crítico sistemático, nuevamente podemos encontrar la palabra sistemática, de los modos de realizar actividades con el fin de efectuar mejoras. Y la medición del trabajo es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea según una norma de rendimiento preestablecida. ¿Cuál es la norma de rendimiento preestablecida? Pues es el método de trabajo. Si en una actividad no tenemos un método de trabajo bien definido, ni vale la pena hacer la medición del trabajo. Primero hay que establecer un método de trabajo, que el operador lo domine, que el operador aprenda el nuevo método de trabajo y hasta entonces podríamos hacer mediciones. Solo hasta entonces. Antes no se pueden. Ahora, no sé si venga más adelante o no, pero a ver, déjenme ver. Producción y productividad. Ya vimos un poco de esto. No, no viene. Bien, miren, la medición del trabajo. Voy a compartir nuevamente mi pentablet. Miren,
La medición del trabajo, muchachos, tiene varias herramientas. Podemos ver la medición del trabajo. La más común de ellas es el estudio de tiempos. Otra de ellas es el muestreo del trabajo. Otra de ellas son los tiempos predeterminados, los MTMs, ¿sí? O tiempos predeterminados. Todas esas son herramientas de medición del trabajo. Las más comunes son el estudio de tiempos y el muestreo del trabajo. Son herramientas muy sencillas, pero que se necesita dominar la técnica, porque yo he sabido y me he enterado que en las empresas ponen a practicantes a hacer los estudios de tiempos. Graso error. No puede ser. Solamente una persona calificada puede tener la capacidad para establecer un tiempo estándar. ¿Por qué? Miren, se los voy a explicar. Un tiempo estándar no es nada más cronometrar lo que hace un operador. El tiempo estándar tiene varios componentes. Primero, iniciamos con el cronometrado de la operación. Es decir, tomamos el tiempo de cada operación. Al cronometrado o al tiempo que tenemos de la operación, tenemos que agregarle la calificación del operador. ¿Qué es la calificación del operador? Pues hay operadores que son muy expertos en su actividad y lo hacen muy rápido. Hay otros que no son tan expertos en esa actividad y lo hacen más lento. O hay algunos que fingen que están trabajando y no trabajan porque creen que nos van a engañar haciendo su operación más lenta. Entonces, la calificación del operador tiene que ver con el ritmo de trabajo del operador, con la experiencia del operador, en fin. Después, a la calificación del operador, al cronometrado de la operación se le agrega la calificación del operador. Después los tiempos suplementarios por descanso. Se dividen en fijos y variables. Los fijos son una cuota fija que se agrega, por ejemplo, si es mujer o si es hombre. Es un porcentaje que se da fija. Y después vienen las variables, que incluye ¿qué? Incluye mala iluminación, si está de pie, si hace calor, en fin. Esto le va a agregar tiempo al tiempo obtenido de agregarle al tiempo de la operación la calificación del operador. Y solo hasta entonces obtenemos el tiempo estándar. Solo hasta entonces se obtiene el tiempo estándar. ¿Por qué es importante esto? El ingeniero industrial tiene una función social muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos una responsabilidad con la planta y tenemos una responsabilidad con los operadores. Imagínense que nosotros
En una operación decimos que se tienen que hacer 1000 piezas por turno. Y solamente tomamos el tiempo de la operación y no consideramos el tiempo por descanso, por ir al baño, tomar agua. Esos son tiempos que se le tienen que dar al operador. Inclusive, por la Oficina Internacional del Trabajo, que depende de la ONU, está normado. Todo eso está normado. Entonces, si ustedes solamente cronometran la operación y no le agregan el tiempo de carga y descarga de la máquina, el tiempo que el operador va al baño o las veces que va al baño, todo eso repercute en el tiempo. Si ustedes definen que son 1000 piezas y no consideraron todos los tiempos adicionales, el operador jamás va a alcanzar este tiempo estándar. A lo mejor hace 900 piezas y es lo más que puede hacer. ¿Qué va a suceder con el operador? Si ustedes definieron que eran 1000 piezas por turno y el operador, por más que se esfuerce, solo saca 900, al operador tarde o temprano lo van a correr, porque ustedes definieron mal el tiempo estándar. El operador constantemente va a sacar una eficiencia muy baja y al final el líder de la línea, como le quieran llamar, el supervisor, no va a poder sostener una persona que constantemente está reportando ineficiencias tan grandes. Entonces, el operador es el que va a llevar la consecuencia porque va a perder su trabajo. Entonces, ustedes tienen, como ingenieros industriales, tienen una responsabilidad muy grande con los operadores. Deben determinar tiempos justos para el operador. ¿Y qué pasa al contrario? Si ustedes definen que son 1000 piezas por turno, ustedes definen que son o que se tienen que fabricar 1000 piezas por turno. Cuando ustedes saben que puede hacer 1200 piezas, el operador puede hacer 1200 piezas por turno, pero ustedes le dan 1000 piezas como tiempo, como cuota de producción. Pues va a haber una fracción del turno de trabajo que el operador no va a estar haciendo nada. Va a andar chacoteando por toda la línea porque antes de que termine su turno de trabajo ya terminó su cuota de producción y no va a hacer más. Va a hacer sus 1000 piezas y el tiempo restante lo va a estar utilizando en andar cotorreando con los compadres, andar tras las muchachas de la línea de producción. Eso es lo que sucede. Esto no es justo para la empresa. Esto no es justo para la empresa, como tampoco esto es justo para el operador. Por esa razón yo les digo que ustedes, como ingenieros industriales, tienen una responsabilidad muy grande. Ser justos con el operador y ser justos con la empresa. Por eso, no entiendo cómo en las empresas en la actualidad ponen a cualquier practicante a tomar tiempo estándar cuando ni siquiera están seguros que domine la técnica para determinar un tiempo estándar. Eso no puede ser. Eso es actuar sin ética profesional, porque están afectando a alguna de las dos partes, o al operador o a la empresa. A cualquiera de los dos los van a estar afectando. Y eso no es correcto. Eso no va con los principios éticos y morales de un ingeniero industrial. Bien, ahora, vuelvo a compartir los apuntes. ¿Dónde están? Aquí están los apuntes. Bien. Ya vimos lo que es el estudio de tiempos y dice estudio de movimientos y el estudio de tiempos. Dice, los términos ingeniería de métodos o estudio de métodos se utiliza con frecuencia como sinónimos.
Sin embargo, la ingeniería de métodos implica trabajos de análisis en dos etapas de la historia de un producto. Inicialmente, el ingeniero de métodos está encargado de idear y preparar los centros de trabajo donde se fabrica el producto. En segundo lugar, continuamente estudiará una y otra vez cada centro de trabajo para hallar una mejor manera de elaborar el producto. Inicialmente, cuando el producto se va a integrar como un nuevo desarrollo, no se había hecho antes, el método se tiene que diseñar. Cuando un producto ya está en proceso, la actividad del ingeniero industrial es mejorar constantemente o buscar mejoras constantes de la forma en cómo se hace la producción. Es triste que las empresas recurran ahora a lo que llaman mejora continua y que tengan que recurrir al operador para hacer lo que el ingeniero industrial no hace. Si el ingeniero industrial nunca se para en la línea de producción, difícilmente en algún momento va a poder idear un mejor método de fabricación. ¿Y qué están haciendo las empresas en la actualidad? Pues esa responsabilidad se la dan al operador con el argumento de que como él conoce con mayor detalle la operación, es el mejor capacitado para proponer mejoras. Y entonces el trabajo del ingeniero industrial, ¿dónde está? Si el ingeniero industrial hiciera su trabajo, no habría necesidad de pedirle al operador que propusiera mejoras. Eso no es ético del ingeniero industrial. Entonces, la primera parte, el ingeniero industrial, inicialmente cuando un método de fabricación no está hecho porque apenas se va a integrar el producto, el ingeniero industrial tiene que idearlo, tiene que imaginarlo, tiene que diseñarlo. Y cuando el producto ya está como un trabajo realizado, siempre debe buscar una mejor manera de elaborar el producto. Esto es en cuanto a la ingeniería de métodos. Ahora, el estudio de tiempos es una técnica de medición del trabajo empleado para registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de un área definida, efectuada en condiciones determinadas y para analizar los datos a fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea según una norma de ejecución establecida. Eso es parte de la definición. Ahora, producción y productividad. Esto ya lo habíamos visto en un ejemplo hace unos momentos, ¿no? Entonces dice, la producción es el proceso de creación de los bienes y servicios que la población puede adquirir con el propósito de consumirlos y satisfacer sus necesidades. Esta es una definición económica. Esta se puede expresar técnicamente como una función de producción que expresa la máxima cantidad de producto que se puede lograr mediante diferentes combinaciones de cantidades de factores. La función de producción implica eficiencia técnica. Los principales supuestos de la función de producción son los siguientes. Cada uno de los factores de producción utilizados se puede dividir en forma indefinida. Es posible cualquier combinación de insumos utilizados. Cualquier cambio en los factores de producción de factores productivos trae aparejado un cambio en la magnitud total de la producción. Debido al anterior, existe una interdependencia funcional entre los factores productivos utilizados y se supone también un estado de conocimiento determinado, es decir, no existe progreso técnico. Ahora, la cantidad producida está en función de la cantidad de insumos utilizados. Recuerden entonces ustedes la definición de productividad, que es la relación que existe entre lo que se produce y los recursos usados para hacerla. Aquí viene, la cantidad producida está en función de la cantidad de insumos utilizados. Entonces,
podría ser modificada cambiando la cantidad de un recurso o manteniendo constante la de los demás. Y ya viene después una explicación de cómo se calcula. ¿Cómo se debe calcular la productividad? Hay varias maneras de calcularla, siempre y cuando se involucren los recursos utilizados para fabricar o para producir. Una es el número de trabajadores, capital de trabajo y variación de los factores productivos. Esos son los factores que se pueden utilizar como recursos utilizados para la fabricación. Y aquí viene un ejemplo de cómo se calcula la productividad. Luego viene la investigación de operaciones. Miren, jóvenes, si la ingeniería de métodos es la materia más importante, bueno, que ya vimos que la ingeniería de métodos es parte de algo más grande que es el estudio del trabajo. Si la ingeniería de métodos es la materia más importante para un ingeniero industrial, porque de ahí se obtiene su característica más importante, que es la de siempre estar buscando mejoras o cómo hacer mejor las cosas, la investigación de operaciones va a ser la materia más difícil de toda su carrera. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de modelos matemáticos. Normalmente, déjenme se los explico. Voy a compartir nuevamente mi pen tablet. Miren, ¿por qué es tan difícil o por qué se complica tanto en su aprendizaje la investigación de operaciones? Primero, porque son modelos matemáticos, ¿no? Bueno. Y después, porque tiene una particularidad muy especial. Por ejemplo, cuando ustedes hablan de física, ¿sí? Yo confío en que recuerden un poquito de sus clases de física de la prepa y si no, no hay problema. Miren, la fuerza se calcula como la masa por la aceleración. Fuerza es igual a masa por aceleración y sus unidades son newtons. ¿Ok? Bueno, esta es la fórmula. No hay más. Para calcular la fuerza, siempre se va a usar esta fórmula. No se ha descubierto otra manera de calcular la fuerza. Esa es la fuerza. La complejidad de la investigación de operaciones consiste en que ustedes deben definir el modelo matemático para resolver una situación concreta en una organización. Esa es la complicación. Aprender cómo modelar una situación específica en una empresa, expresarla como un modelo matemático, pero solamente eso es parte del problema de la investigación de operaciones, porque en la investigación de operaciones no es suficiente con encontrar el modelo matemático. Y solo una parte del problema. Después viene cómo resolver el modelo matemático. Cómo resolver el modelo matemático. Cómo resolverlo. Aquí es donde está la complicación de la investigación de operaciones. Estamos hablando de matemáticas, sobre todo de álgebra. La álgebra, para pues para que se enteren, es una herramienta que la van a utilizar durante toda su vida profesional. Entonces, la investigación de operaciones es la materia más difícil que se van a encontrar dentro de su formación como ingenieros industriales. Ahora, para poderlo entender, debemos, bueno, primero conocer la historia, ¿no? ¿Cómo surge la investigación de operaciones?
La investigación de operaciones surge durante la Segunda Guerra Mundial. Se le llama investigación de operaciones porque estaba diseñada para hacer más eficientes las operaciones militares. ¿En qué consistía? Bueno, consistía en que la necesidad de hacer llegar los recursos para la guerra en los frentes de batalla era terriblemente complicado. ¿Cómo hacerle llegar los alimentos a los soldados que están en la línea de combate? ¿Cómo hacerle llegar los pertrechos de municiones? ¿Cómo hacerle llegar todo lo necesario para que pudiera enfrentar la batalla? Estamos hablando de miles de personas. Dada su complejidad, en Inglaterra juntaron una serie de científicos y se abocaron a buscar resolver esta situación y encontraron una metodología que desde entonces se llama investigación de operaciones. Con el tiempo, los estudiosos encontraron que esa metodología no nada más era útil para los hechos de guerra, se podía utilizar también en la administración, buscando hacer más eficiente el uso de los recursos, así como se logró hacer eficiente el uso de los recursos en la Segunda Guerra Mundial. Ahora no estamos en guerra, pero se puede utilizar para mejorar o hacer más eficiente el uso de los recursos dentro de cualquier organización. Ese fue el origen de la investigación de operaciones. Después, debemos entender que la investigación de operaciones es una ciencia que se basa o se fundamenta ¿en qué? Pues en el método científico. Este es un reflejo del método científico que ustedes conocieron en sus clases de biología, en la secundaria. Es el método científico aplicado a la investigación de operaciones. ¿Y dónde está la complicación? Primero, tenemos una condición que necesitamos hacer más eficiente. Debemos definir el problema. ¿Cuál es el problema? Definir bien el problema, mucha gente dice, ya resolvimos la mitad del problema. Si lo podemos definir, ya avanzamos la mitad en su solución. El segundo paso es construir el modelo matemático, que aquí es donde empieza la complicación. ¿Cómo vamos a resolver una situación que se presenta en la actualidad en cualquier organización? ¿Sí? Solamente modelándola matemáticamente. Entonces debemos encontrar un modelo matemático. El tercer paso es solucionar el modelo matemático, como ya se los había comentado. No nada más es aprender a formularlo o a expresarlo a través de un modelo matemático. La siguiente complicación del problema es encontrar su solución. Después viene validar el modelo matemático. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que encontramos la solución al modelo matemático, pues debemos llevarlo a la realidad. Y finalmente, implementación de los resultados. ¿Qué resultados tuvimos con la implementación del modelo matemático que nos ayudó a resolver cierta condición de ineficiencia dentro de la organización? Ahora, definición de modelo. ¿Qué es un modelo? O sea, ya vimos que para resolver una situación problemática dentro de cualquier organización, utilizamos la investigación de operaciones que se fundamenta en encontrar un modelo matemático para encontrar soluciones. Debemos entonces comprender que es un modelo. Dice, en general, se llama modelo a la imagen o la representación de un sistema, generalmente simplificada e incompleta. Un modelo es una representación o abstracción selectiva, cuantitativa o cualitativa de las características de un sistema. Un modelo permite abordar el problema de forma tal que se hace posible la identificación,
y evaluación sistemática de las alternativas de decisión del problema. Es decir, el objetivo del modelo es el brindar algún grado de certidumbre en la toma de decisiones. Miren, ya vimos teóricamente que es un modelo, prácticamente que es un modelo. Bueno, miren, se los explico fácil. Un modelo es una representación de algo. ¿Por qué se utilizan los modelos? Porque si nosotros experimentáramos en el sistema, ocasionaríamos pérdidas terribles dentro de la organización. Por ejemplo, imaginen ustedes que son arquitectos y que llega un cliente y les dice, oiga, arquitecto, quiero que me construya mi casa. Y ustedes como arquitectos le dicen, sí, claro, yo le puedo construir su casa. Perfecto. ¿Qué sigue? Le dice al cliente. Y usted le dice, no, pues mire, le voy a presentar le voy a fabricar una casa en 3 meses para que usted vaya, la vea y si no le gusta, tiro esa casa y construyo otra con las recomendaciones o con las mejoras que usted me proponga. Eso es impráctico. Es decir, que para poderle presentar a un cliente una casa construida para que él me diga si le gusta o no, eso no puede ser. ¿Cuántas casas tendrían que construir siendo ustedes arquitectos? ¿Qué es lo que hace el arquitecto? Pues el arquitecto fabrica, hace una maqueta. Y esa maqueta se las presenta a ustedes para que la vean y en términos generales, al observarla, le digan si me gusta o no me gusta, o cámbiale aquí o ponle allá. Con esas mejoras que les propone su cliente, elaboran otra maqueta. Y solo hasta que el cliente dice, con esto que me estás presentando estoy satisfecho, hasta entonces podrían construir la casa. Igual sucede en la industria. Imagínense ustedes que encuentran en la línea de producción muchas mejoras en las que pueden redistribuir la planta para que los traslados de los materiales sean más eficientes. Imagínense que para poder hacerlo tuvieran que parar la línea o la planta una semana para reacomodar las máquinas, probar si esa distribución es correcta y si se equivocan, parar otra semana la planta para volver a reacomodar las máquinas hasta que le atinen a la mejor opción. Eso no puede ser. Por eso existen los modelos. Un modelo es la representación de un sistema de tal manera que podemos ese modelo manipularlo, mejorarlo, probarlo y hasta que estamos seguros de lo que vamos a hacer, lo llevamos a la realidad. Eso es un modelo. Yo confío que con esto que le estoy explicando haya quedado claro. Ahora, hay diferentes tipos de modelos. Existen. Modelo icónico. Es una representación física de algunos objetos, ya sea en forma idealizada, bosquejos o a escala distinta. Estamos hablando de planos y mapas en 2 dimensiones, maquetas y prototipos en 4 dimensiones, ¿no? No sé si en alguna ocasión han ido al cine o a los cines más modernos, en donde ya no nada más pueden ver la película en 3 dimensiones, sino que ahora su asiento se mueve o se sacude cuando la escena es de un coche que choca, el asiento se sacude. Esos son modelos en 4 dimensiones, que prácticamente los hace sentir que están en la escena de la película, ¿no? Bueno, luego vienen los modelos analógicos. Puede representar situaciones dinámicas o cíclicas. Son más usuales y pueden representar las características y propiedades del acontecimiento que se estudia. Por ejemplo, curvas de demanda, curvas de distribución de frecuencia en las estadísticas y diagramas de flujo. Es decir, un modelo de este tipo
nos representa algo que sucede, lo analizamos a través de ¿qué? De curvas de demanda. Por ejemplo, miren, para que lo entiendan mejor, voy a compartir mi pen tablet otra vez. ¿Cómo se calcula la demanda de un producto? Bueno, nosotros tenemos datos históricos. Tenemos el mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5. Y decimos, en el mes 1 tuvimos ventas de 300 piezas, en el mes 2 400, en el mes 3 500, en el mes 4 600 y en el mes 5 700 piezas. Esto se grafica. En el eje X ponemos el periodo 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el eje Y ponemos la demanda, 300, 400, 500, 600, 700. Y graficamos y encontramos los puntos. Aquí vemos que como la proporción se guarda, entonces la curva es una línea ascendente. Esas son las curvas de demanda. De esta manera nosotros podemos pronosticar para periodos futuros. Por ejemplo, aquí tenemos el periodo 7, el periodo 8, el periodo 9 y pronosticar va a ser muy fácil. ¿Por qué? Pues porque unimos la línea de comportamiento de la demanda y podemos determinar el comportamiento futuro de la demanda. Esas son las curvas de demanda. ¿Ok? Bueno, espero que con esto haya quedado claro y continuamos con los apuntes. Luego viene modelo simbólico o matemático. Como ustedes se podrán imaginar, el modelo simbólico o matemático es el más importante para la investigación de operaciones, porque una situación que encontramos en un sistema, lo tenemos que modelar para encontrar su solución matemática y encontrar las mejores condiciones para que la situación se mejore. Y aquí tenemos un ejemplo. Miren, ese ejemplo puede ser muy real. ¿Por qué? Porque se trata de una costurera, ¿sí? Que, que, que fabrica, que hace pantalones y faldas. Aquí están los datos en el texto, pero para poder plantearlo como un modelo necesitamos desarrollar la metodología y lo mejor es establecer una tabla, una matriz. Tenemos pantalón y tenemos falda. ¿Qué se necesita para hacer el pantalón? Bueno, pues se necesita la tela, el tiempo de fabricación y cuánto está ganando. Igualmente sucede para la falda. ¿Cuántos metros de tela se necesita? ¿Cuánto tiempo de fabricación? ¿Y cuál es su ganancia? Pero lo importante es que solamente tenemos recursos limitados para hacerla. Entonces, bueno, tenemos recursos limitados tanto en materiales como en tiempo de producción. Tenemos recursos muy limitados. ¿En qué consiste la investigación de operaciones? En encontrar la mezcla ideal de pantalones y faldas que se puedan fabricar con este material respectivamente y que no exceda el material que tenemos en el almacén y que tampoco exceda el tiempo disponible de fabricación. ¿Cuál es la mezcla ideal de cuántos pantalones y cuántas faldas tenemos que fabricar para obtener la mayor ganancia sin rebasar los recursos disponibles que tenemos en materia prima y mano de obra? Y aquí viene el ejercicio resuelto
para que ustedes solamente como ejemplo se puedan dar una idea de lo que implica la investigación de operaciones. Aquí viene la explicación a detalle de cómo se establecen las restricciones y al final cómo queda el modelo matemático. El modelo matemático se divide en dos partes. Una, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que maximizar. Y después están las ecuaciones que involucran las restricciones, que son materia prima y mano de obra. Resolviendo este modelo matemático, nosotros podemos encontrar la cantidad de pantalones y faldas que nos pueden proporcionar la mayor utilidad, sin rebasar los recursos. Bien, entonces, eso es la investigación de operaciones. En esta materia se trata solamente de que ustedes tengan una idea un tanto clara de lo que implica su formación como ingenieros industriales. Y luego viene, ya casi para terminar el repaso, esto ya no está dentro de la tarea, formulación y evaluación de proyectos. O si estaba dentro de la tarea, a ver, alguien que esté presente que me pueda ayudar para aclararme esta situación, si sí está dentro de la tarea para el día de hoy o no. No, Inge, no está dentro. Sí, exactamente. Lo que pasa es que algunos de ustedes lo incluyeron en su tarea, entonces dije, bueno, igual y yo no me acuerdo bien, pero yo me acuerdo que nada más quedamos hasta el 2.5, ¿no? Ok, Sí, esa y la investigación, de la manufactura integrada por computadora, ¿no? sí. El CIM, sí, ahí está. Ok, entonces, miren muchachos, vamos a continuar con el 2.6, formulación y evaluación de proyectos. Como se han podido ir dando cuenta, un ingeniero industrial, o bueno, a ver, un poco antes de eso, se dice que la ingeniería industrial es una carrera multidisciplinaria. ¿Qué quiere decir? Creo que no estoy compartiendo. Sí, sí, la estoy compartiendo. Mi pantalla. ¿Qué quiere decir que la ingeniería industrial sea multidisciplinaria? Bueno, quiere decir que la ingeniería industrial, en su formación como ingenieros industriales, tienen que cursar materias de diversas disciplinas. Por ejemplo, administración, finanzas, costos, inventarios, control de producción, investigación de operaciones. Y una de las materias que son más que de las que son, o no, no la materia, sino una actividad que es vital dentro de la organización y que solo el ingeniero industrial puede resolver o que se supone que el ingeniero industrial debe resolver, son situaciones como la siguiente. Imagínense que en la empresa donde ustedes trabajan tienen una máquina, ¿sí? Esta máquina, a ver, lo voy a poner en mi pentablet para que se pueda comprender mejor. Miren, tenemos en la empresa una máquina, tenemos una máquina que constantemente está en mantenimiento.
constantemente está en mantenimiento. Un día llega el director de la planta y les dice, ¿otra vez está descompuesta la máquina? Sí, otra vez está descompuesta. Pues es que cada vez que vengo está descompuesta. ¿Cuánto están gastando al mes en su reparación? Pues es que voy a exagerar, ¿eh? Para tratar de hacer más ilustrativo el ejemplo. Pues cada mes estamos gastando 500,000 pesos en mantenimiento, ¿ok? ¿Y cuánto cuesta una máquina nueva? No, pues no sabemos cuánto cuesta una máquina nueva. Bueno, a ver, ingeniero industrial, venga para acá. Sí. Y llegan. Y les dice el director, necesito que me haga un estudio de qué es lo que más nos conviene. Seguir operando esta máquina como está, ¿sí? Entonces la opción 1 es seguir igual. 2, reconstruir la máquina. Y la opción 3 es comprar una máquina nueva. Quiero que me haga el estudio y que me presente la mejor condición. Una de las actividades más importantes de un ingeniero industrial en la industria es proporcionar las herramientas necesarias para la toma de decisiones de la alta dirección. Ustedes tienen que hacer un estudio en donde comparen cada una de estas opciones y le presenten a la dirección la opción más conveniente. Igual es seguir igual. O sea, igual y en el estudio nos dicen, no, es que ¿sabe qué? La máquina cuesta 50 millones de dólares. Ah, no, pues entonces vamos a seguirle igual. O igual y dice el director, bueno, no vamos a gastar eso en una máquina nueva, pero si, ¿cuánto nos cuesta reconstruirla? No, pues 10 millones de pesos. Pues vamos a reconstruirla y vamos a dejar de estar pagando este mantenimiento cada mes, ¿sí? Porque de esa manera nos vamos a ahorrar una lana a lo largo del tiempo. Esa es una de las actividades más importantes del ingeniero industrial. Proporcionar opciones para que la dirección tenga la información como herramienta necesaria para tomar las decisiones. De eso se trata una de las actividades más importantes del ingeniero industrial. Ahora, ¿qué es un proyecto? Un proyecto lo podemos definir como una situación futura que deseamos alcanzar. Eso es un proyecto. Algo que con el tiempo deseamos alcanzar y que entre eso que deseamos alcanzar y la actualidad hay un periodo en el que tenemos que hacer algo para poder alcanzarlo, porque si no, no es un proyecto, es un sueño guajiro, es un sueño que no necesariamente se va a hacer realidad. Un proyecto tiene que cumplir ciertas condiciones, es decir, en tanto tiempo yo quiero hacer esto, pero para poder hacerlo en el tiempo intermedio, tengo que hacer estas actividades y solo así voy a poder garantizar que en el tiempo que me estoy proponiendo alcance la concreción de mi proyecto. Y puede ser proyectos de su vida personal, proyectos de una organización. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no quisieran tener una casa? Bueno, pues el proyecto pudiera ser tener una casa en 10 años. ¿Qué tengo que hacer para tener una casa en 10 años? Porque si nomás se quedan en el enunciado o en la definición de tener una casa en 10 años y no definen cómo lo van a hacer, es un sueño, es una quimera, es una ilusión.
No, lo más probable es que con el tiempo no se consiga el objetivo que se están marcando. Entonces, los proyectos para su realización tienen que cumplir ciertas condiciones. Y caemos a este punto. Las principales características de un proyecto son un objetivo establecido. Tenemos un objetivo que es comprarnos, por ejemplo, ustedes y su pareja, lo que sea, comprarnos una casa en 10 años, construir una casa en 10 años, comprar un coche en 3 años, cambiar el coche en un año. Eso es un proyecto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener bien claro el objetivo. Si no tenemos claro el objetivo, difícilmente vamos siquiera a poder empezar. Ahora, la segunda condición es un ciclo de vida definido, con un principio y un fin. Tenemos un objeto definido. Bueno, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder alcanzarlo? Después viene, por lo general, implica que varios departamentos y profesionales se involucren. En una organización, los proyectos llegan a ser tan complejos que uno como ingeniero industrial no tiene muchas veces la capacidad para poder realizarlo. Probablemente tengan que pedir que un agente de mecatrónica, un agente de mantenimiento, un agente de producción se integre al grupo para poder concretar un proyecto. Son personas de diferentes disciplinas, de diferentes áreas, que van a aportar su especialidad para concretar el proyecto. Entonces, habrá personas que se tengan que integrar por el grado de su especialización. Luego viene, es común hacer algo que nunca se ha realizado, sobre todo en la industria. Si hacemos un proyecto, ese proyecto difícilmente se han hecho con anterioridad algún proyecto igual o semejante al que se está encaminando actualmente el grupo de trabajo que va a desarrollar el proyecto. Son situaciones totalmente diferentes que pueden tener cierta semejanza en su resultado, pero cada proyecto tiene sus particularidades. A lo mejor queremos comprar una prensa, ¿sí? Y a lo mejor hace 6 años se compró un centro de maquinado. Al final, el proyecto fue comprar una máquina, un bien de capital. Pero no es lo mismo una prensa que un centro de maquinado. El objetivo era comprar una máquina. Sí, pero cada una de esas dos máquinas tiene particularidades específicas. Simplemente una maquinaria como una prensa necesita una cimentación especial para la máquina. Un centro de maquinado también, pero no con el grado de especialización que pudiera tener una y otra. El centro de maquinado, ¿sí? Son sumamente precisos esas máquinas. Necesitan una cimentación especial. Las máquinas troqueladoras, por su misma operación, generan vibraciones en el piso. Entonces hay que aislarla para que las demás máquinas no sean afectadas por la vibración que transmite una prensa a los demás equipos, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo que es común que no haya ningún antecedente dentro de la organización o que inclusive si estamos hablando de un proyecto propio, se haya realizado con anterioridad algo por el estilo. Luego viene, dice, a continuación se analizan dos razones por las que, bueno, dice, los proyectos se originan a partir de un problema o de una oportunidad de mercado ocasionada por cuestiones de oferta, demanda, cambios tecnológicos, modificaciones en la legislación o cualquier otra necesidad. Y aquí les pongo dos razones por las que esto sucede. Comprender el ciclo de vida del producto. ¿Qué es el ciclo de vida de un producto? Miren,
El ciclo de vida de un producto, a ver, les voy a poner una gráfica. El ciclo de vida de un producto lo podemos entender más o menos así. Tenemos en el eje de las X es tiempo, ¿sí? Aquí le voy a poner tiempo en lugar de X es tiempo. Y etapas. Cuando un producto recién inicia en el mercado, partimos de cero y la pendiente de la recta es de incremento. Llega un punto con el tiempo en donde empieza a declinar hasta hacerse paralela con el eje del tiempo. Y después de cierto tiempo transcurrido, el producto declina e inclusive desaparece. Este es el ciclo de vida de un producto. Al principio se incrementan las ventas, con el tiempo se reducen, inclusive llegan a ser paralelas y después de ahí empieza a ser negativo hasta que desaparece. ¿En qué momento es oportuno desarrollar un nuevo proyecto? Cuando nosotros vemos que el producto que ya tenemos en el mercado empieza a tener este comportamiento en la curva, es cuando debemos empezar con la innovación y desarrollo de un nuevo producto. ¿Esto qué va a ocasionar? Que nos mantengamos con un nivel de permanencia en el mercado que nos permita continuar en nuestra condición actual, que muy probablemente pudiera ser de líderes, ¿no? Entonces, esa es la vida útil o el ciclo de vida de un producto. Ahora, volvamos a los apuntes. Dice, comprensión de la vida del ciclo de vida de un producto. Nosotros, un ejemplo muy particular y muy específico es el de la telefonía. Cada cuando surge o se lanza un teléfono nuevo. Las marcas más importantes cada año están lanzando nuevos productos, que a lo mejor nada más le cambian la carcasa, a lo mejor le ponen una cámara más, que ya no sé para qué tantas cámaras, van a acabar teniendo una cantidad inmanejable de cámaras, que no sé para qué, pero bueno. Esos son los cambios que tiene. Ahora, yo me acuerdo cuando yo era chico, cuando yo era muy chiquillo, mi papá nos regaló una tele. Somos tres hermanos, nos regaló una tele para que la tuviéramos en nuestra recámara. Esa tele nos duró 15 años, muchachos. 15 años duró la televisión. Y tan campante. Ahora, los productos como los teléfonos tienen una vida de un año. Tienen un ciclo de vida de un año. Los tiempos se han reducido. La tecnología evoluciona y hace necesario la innovación o el desarrollo de un nuevo producto. Entonces, los ciclos de vida se han acortado. En términos generales, esa es una de las conclusiones que podríamos tener. Los ciclos de vida se han acortado y demanda que las organizaciones en su administración se administren por proyectos. Volvamos al ejemplo de la telefonía. ¿Ustedes creen que si en este año se lanzó el último Samsung del celular, el equipo que desarrolló ese teléfono que en estos momentos está en venta, termina de hacer el lanzamiento y empieza a trabajar el nuevo modelo para el siguiente año? Eso sería prácticamente imposible. ¿Qué hacen las empresas?
Pues tienen grupos y equipos de trabajo que trabajan por proyecto y que su proyecto están desarrollándolo de manera paralela, con tiempos de terminación escalonados. El equipo de trabajo que hoy terminó su proyecto, empieza un nuevo proyecto que a lo mejor se va a ver o se va a presentar en el mercado dentro de 5 años. Pero hay otro grupo de trabajo que está trabajando desde hace 4 años para que el siguiente año ese grupo de trabajo lance el nuevo modelo de teléfono de Samsung. Se manejan las administraciones más eficientes en la actualidad a través de proyectos. Luego dice, competencia global. Ustedes saben que nosotros ya tenemos la capacidad de que si queremos comprar un producto, lo podemos traer prácticamente de cualquier rincón del planeta. Un ejemplo muy claro es Amazon. Amazon tiene fabricantes y tiene proveedores en todo el mundo. Lo ofrece en su plataforma y uno lo único que hace es decir, yo quiero una pieza de y de donde esté lo traen y se lo entregan en su casa. ¿Sí? La competencia ya no nada más es regional, no estamos compitiendo con personas dentro de nuestra región, ni estamos compitiendo con proveedores a nivel nacional, estamos compitiendo con personas, empresas, organizaciones a nivel global. Entonces eso hace más difícil la comercialización de los productos. Para poder entender cómo es la administración por proyectos, debemos analizar esta gráfica. Tenemos el costo por actividad, tenemos el tiempo, ¿sí? Y nosotros podemos ver que en esta gráfica hay 3 etapas, 3 fases. Inicia la concepción del proyecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué nos están solicitando? Después, planificamos, ejecutamos, ejercemos controles para medir el avance y finalmente terminamos. Y cuando ya casi terminamos, hacemos el cierre del producto, que es proporcionarle al cliente los entregables, manuales, todo lo que tenga que saber de su producto. Por ejemplo, una casa, los planos de construcción, planos de instalación eléctrica, esos son los entregables. En una empresa, por ejemplo, una máquina, que se capacite a la gente, que tengan los manuales de operación, que haya un programa o que haya una asesoría en el mantenimiento de la máquina. Esos son los entregables y finalmente cerramos el proyecto. Y podemos dividir cada una de estas fases o cada una de estas etapas de una manera más detallada, observando el siguiente diagrama que viene más abajo. Tenemos, por ejemplo, que en el ciclo de vida del producto o de un proyecto tenemos la definición. Aquí empieza la definición, ¿sí? Aquí empieza la definición. Llega el punto máximo y terminamos esa etapa de definición que comprende ¿qué? Metas, especificaciones, tareas y responsabilidades. Esto se define en esta etapa y casi de manera simultánea tenemos que empezar la planeación del producto, del proyecto. Tenemos que empezar a planearlo, ¿sí? Con el tiempo y antes de que termine la ejecución, terminamos la planeación. La ejecución es un poquito más lenta al principio, pero conforme vamos superando las etapas, que es la de definición y la de planeación, ejecutaremos lo que se planificó. Llegaremos a un punto máximo en donde ya al final estaremos por entregar el proyecto y en ese momento ya estarán trabajando en los entregables para que
cerremos en tiempo el proyecto. Cada una de las etapas que comprende, ya vimos lo que es la definición, planeación, hay que calendarizar, hay que presupuestar, hay que obtener los recursos, hay que analizar los riesgos y asignar el personal. En la ejecución, hay que hacer los reportes de avance. Si hay cambios porque alguna actividad se atrasó, hay que ejecutar algunos cambios en la ejecución. Que se atrasó un poquito la planeación, bueno, hay que asignarle recursos para recuperar los atrasos. Luego, la calidad, hay que estar verificando que lo que se haga cumpla con las especificaciones, con las exigencias del cliente. Y después vienen los pronósticos, es decir, por ejemplo, si es un producto nuevo, ¿cuál es el pronóstico de ese producto? ¿Cuánto vamos a vender? ¿Cuánto esperamos que se venda? En fin, si estamos hablando de una máquina, tendríamos que analizar entonces cuáles son las necesidades en cuanto a capacidad instalada, en la puesta a punto de la máquina, en fin. Y luego viene la entrega, donde ponemos la capacitación del cliente, transferencias de documentos, liberación de recursos, es decir, que nos paguen el proyecto, liberación del personal, le pagamos a todos los contratistas que tenemos y lecciones aprendidas. Hacemos una recapitulación de qué fue lo que se hizo, en qué nos equivocamos, cómo podemos mejorarlo en la siguiente oportunidad que se presente para realizar un proyecto. Y después viene aquí en los apuntes una descripción, viene una descripción con cierto detalle de cada una de las etapas. Etapa de definición, se definen las especificaciones del proyecto, se establecen sus objetivos, se integran los equipos de trabajo que van a estar participando en el proyecto. Se asignan los principales responsables, es decir, por cada actividad, por cada acción que se tenga que hacer, debemos definir un responsable, porque si no, ¿a quién le exigimos cumplimiento de los objetivos? Luego, los elementos básicos que debería cubrir el inicio del proyecto son: el problema se puede definir como la brecha con obstáculos que separa el lugar donde uno está de donde queremos estar. El objetivo es el resultado esperado de un proyecto. La meta detalla cuáles son los bienes y servicios que se deben producir. El plan estratégico sirve para identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esto es lo que en la industria se llama FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y luego Oiga, vienen las, profe, perdón, oiga, ¿sabe qué? Se sí, volvió a repetir lo de la 2.4, 2.2. Se me hace que está repetido, profe. dos Por puntos. eso, si ve las tareas, ya ve que se volvió a repetir la de 2.4 después de la de 2.5. A ver, espérenme, déjenme veo. Y porque esa también la hice de tarea y también dice etapa de planeación, pero dice 2.4, 2.2. 2.42 es el estudio del trabajo. No, pero después del 2.5, profe, que usted dijo que se volvió a repetir el 2.4. A ver, Dele, el 2. El y dos dele, punto dele. cuatro es producción y Mira, ahí, productividad, ¿no? sí, dele más. 2.5 investigación de operaciones. Dos, Ajá, y ahí va a meter otro 2.4. aquí. No, más adelante. Más. No, ya, entonces sí se corrigió. Ya. Pero eso no lo incluyeron en la tarea, ¿o sí? Sí, sí, porque en las hojas que había mandado primero,
Viene como 2.4 después del 2.5 que hasta usted dijo que estaba mal enumerado. Ya, se me hace que yo tomé otros apuntes, muchachos. Pero Sí, bueno, porque ahorita estaba viendo y dice también esa de etapa de planeación, lo que estaba usted diciendo. ya. Entonces, en la tarea fue el estudio del trabajo, fue la investigación de operaciones Sí, y proyectos. sí. Nada ¿Sí? más que en el resumen ese también te maneja etapa de planeación, etapa de ejecución, establecer un plan de línea base, medir el progreso y el desempeño, comparar el plan con el real, actuar, y luego etapa de entrega Ajá. y evaluación de proyecto. Y luego ya después de ahí seguiría la investigación manufactura integrada por computadora. Ya, ¿qué es este, no? El 2.7, ¿no? Ándele. Sí, entonces aquellos eran los apuntes que nos dio primero, eran los que había dicho que está mal enumerado, porque después del 2.5 se repetía de nuevo el 2.4 pero con Sí, otros temas, sí, ¿va? cierto. Sí, pero eran otros los temas, ¿no? O sea, la Sí, por numeración se eso, repetía, pero eran otros temas. sí, por eso ahorita que estoy viendo lo que está diciendo, eso sí lo hicimos de tarea. Ah, ok, ok. Sí, Pero entonces, hasta aquí terminaríamos con lo que fue de la tarea, ¿no? sí, hasta manufactura integrada por computadora que fue la investigación. Ándele, ok. Entonces, Sí, pues prácticamente estamos terminando, muchachos. Para la siguiente clase, muchachos, ya es que es la cuarta, ¿no? Hoy es la tercera clase. sí, ya sería la cuarta. La cuarta clase es la última, ¿cierto? Sí, Ok, miren, necesito que terminen los apuntes, ¿sí? sí, Y que hagan un resumen de lo que resta, ¿ok? ajá, Les voy a mandar el examen y ustedes lo tienen que resolver en base a los apuntes que ya revisamos y que ya analizamos, ok, ¿sí? O sea, no se va a sí, hacer examen en la hora clase porque, o sea, de por sí son bien poquitas clases. Mejor lo que quiero es que les mando el examen para que ustedes lo respondan como si fuera un cuestionario, me lo mandan el día, a través del correo, me lo mandan antes del inicio de la clase del día martes de la próxima semana, ¿sí? Me mandan el examen por el correo y me mandan la tarea correspondiente a la clase de hoy que se queda como tarea para el martes. Y el martes lo vamos a ocupar para explicar la última parte de los apuntes. ¿De acuerdo? sí. El examen lo va a subir por el grupo de WhatsApp. En el grupo, se lo subo al grupo, ¿no? Para que todos Ok, estén enterados, ¿no? sí, sí, está bien. Sí, de Entonces acuerdo. perdón, Ok, está bien, de acuerdo. van a hacer dos cosas, hacer el examen y hacer el resumen de los apuntes y en la clase de la próxima semana aclaramos o explico la última parte de los apuntes y con eso terminaríamos el curso. ¿Ok? Sí, está bien, profe. Pues ya está, muchachos, a menos que tengan alguna duda o quieran comentar algo, por mi parte sería todo y nos veríamos el próximo martes. Ok, cuídense mucho. Igualmente, cuídense, bye bye, Gracias, hasta luego. hasta la próxima. Buenas noches, profe. Yo tengo una duda con lo Dígame, de la tarea de hoy. sí, Bueno, es que ya yo me revolví, no le entendí bien cómo explicó la tarea pasada y ya no supe si mandé bien la tarea. ¿no sabes si qué? Si mandé bien la tarea, o sea, los apuntes que hice del resumen. Ajá, ¿qué incluyó en la tarea?
Déjame le digo. El 2.5, todo el Ajá. 2.5 y luego 2.4 fue formulación y evaluación de proyectos. Sí, Formulación de proyectos, etapa de planeación, etapa de ejecución, etapa de entrega, evaluación de proyectos y luego ya ahí la investigación. ya. ¿Hizo lo que es ingeniería de métodos? Mm, no, profesa, no la dice. Bueno, entonces inclúyala por favor en la tarea de la próxima semana. ¿Estuvo ahí presente en toda la clase? Sí, sí, Entonces, ahorita checo ya cuando mande el video, checo todo el video y ahí lo checo. ok. Entonces, ¿sabe qué? Déjelo así ya. Ujú. La tarea que mandó ya déjela así. Ya nada más mejor concéntrese en resolver el examen que les voy a hacer llegar y hacer el resumen de la última parte de los apuntes para que me lo entreguen en el correo. Ok, ¿De sí, acuerdo? sí. Ya está. Gracias. No de qué. Hasta luego. Hasta Buenas luego. noches, Sofía. Gracias, ¿Me profe. Nos escuchas? vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Cuídense. Gracias igualmente. Inge, buenas noches. Buenas noches. Una duda. Sí, Bueno, lo que pasa es que es mi primera clase, mi primera sesión. Eso, obviamente soy de nuevo ingreso, pero me acabo de incorporar a las clases. sí. Respecto a tareas anteriores, método de entrega, etcétera, ¿podría explicarme? Bueno, hay un grupo en WhatsApp. Ajá, Sí, a través del WhatsApp yo les hago llegar, por ejemplo, ahorita el examen para resolver la próxima semana, pero en el grupo están los apuntes. Entonces, hubiera sido conveniente que me lo aclarara para que el administrador del grupo lo incorporara al grupo, bueno, de hecho estoy en un grupo de WhatsApp que me incorporaron por la tarde. pero es de ingeniería industrial. Así es. Ah, Sí, ahí deben estar los apuntes. Entonces, yo lo que le pediría es que revisara los videos, estudiara los apuntes para poder resolver el examen que me tienen que entregar la próxima semana. ok, muy Ya bien. olvídese de las tareas, de todo eso. No, lo que me interesa es que revise los videos, estudie los apuntes y resuelva el examen y haga la tarea que corresponde a la siguiente semana. Ok, perfecto, Inge. En el grupo solamente son para avisos. En el correo me sube la tarea y el examen. ¿Sí sabe cuál es el correo? No, sí, pues si podría proporcionármelo, A se lo ver, agradezco. mire, el correo para ingeniería industrial es, a ver, está, no se va a salir, ¿eh? Voy a poner en el chat el correo. Sí, no se preocupe. Mire, le voy a poner ahí en el chat el correo. Dice que ya está en el grupo. Sí, de WhatsApp, sí. A ver, entonces mejor se lo pongo en el grupo, espérame. Ok, Y usted me dice si lo ve o no lo ve, ¿no? muy bien. A ver, espérame. Ah, ah, ah. Ahí está. Mire el correo.
Ahí está. ¿Sí ve en el grupo del correo? En el grupo de WhatsApp, no. Se llama IIS. Sí, Univas Online. No, 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 no. Ese es otro grupo, ese es de la escuela. Ok, Este entonces no me han grupo, agregado. este grupo este grupo de chat es de la materia de ingeniería industrial. Ah, ok, no, entonces no estoy todavía en ese grupo. A ver. Ay. Mándeme. ¿Cómo le hacemos? Mire, le voy a dar mi número de celular Ok, para perfecto, que me ingeniero. mande un WhatsApp y yo lo pongo en el grupo mañana para que el administrador lo agregue. Ok, muy bien. A ver, es el 844 Sí, 246 sí. 4569. Se lo repito, nada más para confirmar, Inge, es 844-246-4569. Así es. Perfecto, le mando mensaje. Por favor, Ok, otra duda. Los videos de las clases anteriores, ¿dónde los puedo encontrar? Bueno, en el de Univas Online. ok, ¿Ok? ok, perfecto. ¿Es todo? Sí, sería todo, Inge, muchas gracias. Como quiera, Ándele cualquier pues. cosa, le mando mensaje. De acuerdo. Gracias, buenas De noches. nada. Hasta luego.